Bendiciones, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio según San Mateo. Vamos a ir al capítulo 22 de Mateo, 41 al 46. Mateo 22, 41 al 46. Gracias, hermano Enrique, hermana Lupe, gracias por dirigirnos en la alabanza. Le vamos a dar lectura, se pone de pie cuando lo encuentren y vamos a darle lectura, versículo 41 al 46. Dice la palabra del Señor: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo?
y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Vamos a hacer una oración. Padre amado, gracias, Señor, te damos, Padre, por tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en ella encontramos, Señor, la dirección que necesitamos, Señor. En ella tú, Señor, te das a conocer, y es a través de ella que conocemos, Señor, la obra que tú estás haciendo en este mundo y en el hombre, Señor. Gracias, Padre, porque has sido bueno con nosotros al dejarnos tu palabra y también al bendecirnos, Señor, no dejarnos solos y darnos tu Espíritu Santo que more en nosotros. Ahora somos, todo cristiano, el templo de tu Espíritu Santo, Señor, y sabemos que nunca nos va a dejar, Señor. Siempre va a estar con nosotros hasta ese día que nos presente delante de ti, Señor. Gracias por ese sacrificio que hiciste por cada uno de aquellos que hemos creído en ti, Señor, y te hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Bendice a cada uno de tus hijos que hizo el esfuerzo por venir, que está aquí, Señor, y que sigue adelante firme, Señor, fieles a ti, Señor, fieles a tu palabra, fieles a tu iglesia, Señor. Síguelos bendiciendo, honra esta fidelidad en sus vidas, Señor, y glorifícate en ellos. Pedimos también por aquellos que nos ven, que no están aquí con nosotros, pero siempre nos están viendo a través de estos medios, Señor, que tenemos, Padre. Glorifícate también en ellos, Señor, y guárdalos, Padre Celestial. Protégelos, Señor, suple todas sus necesidades, Señor, que tengan, y ayúdalos, Señor, que se afirmen en Cristo Jesús, en el conocimiento de ti, Señor. Ahora te rogamos, Señor, que nos lleves a través de este pasaje, que seas tú, Señor, que nos guíe, que nos instruya. Ayúdanos a aplicarlo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? Los fariseos, como siempre vemos, seguían a Jesús de cerca, pero no por los motivos correctos. Ellos no querían aprender de Cristo. A ellos no les interesaba la doctrina del Señor Jesucristo. Ellos lo que querían era tenderle una trampa para hacer que Jesús dijera algo fuera de la ley, para poder acusarlo. Ellos cuidadosamente lo escuchaban, lo observaban para ver si hacía algo que no estuviera de acuerdo con sus doctrinas. Pero el Señor Jesucristo siempre se mantuvo caminando en obediencia a su Padre Celestial. ¿Cómo el hombre puede pensar que podía encontrar al Señor Jesucristo diciendo algo erróneo o fuera de la ley, siendo Él mismo el verbo, la palabra de Dios, ¿verdad? Pero estos hombres no lo conocían. Por eso es que buscaban cualquier motivo para acusarlo. En esta ocasión, Cristo aprovechó que tenía a los fariseos ahí reunidos a su lado para hacerles él unas preguntas. Fíjese, siempre son los fariseos que están ahí haciéndole preguntas para hacerlo caer. En esta ocasión es el Señor Jesucristo que les hace estas preguntas. Todo esto, hermanos, con el fin de darse a conocer a ellos. Esto es la razón por cual Cristo le hace estas preguntas, para que lo lleguen a conocer, para hacerles ver quién Él era, y así llevarlos a decidir.
creer en Cristo o rechazarlo. Cristo quitó todas sus excusas. O estaban con Él o estaban contra de Él. Tristemente, la mayoría de los fariseos escogieron estar contra del Señor Jesucristo. Aunque hubo algunos que sí creyeron en Él, como Nicodemo, ¿verdad? Era uno de los principales, Nicodemo. Pero él creyó en el Señor Jesucristo. No todos los fariseos y religiosos, los escribas, no todos fueron incrédulos, algunos creyeron. Entonces el Señor Jesucristo aprovecha esta ocasión que están ahí los fariseos, y fíjese bien, todo esto es para abrirles el entendimiento, para llevarlos a un punto donde ellos tenían que decidir, creer en Él o rechazarlo. Hoy quiero que veamos cómo por medio de la lógica, con pruebas de la Escritura, les hace pensar y llegar a un punto de hacer una decisión. Veamos primero nuestro primer punto, cómo Cristo invita a las personas a razonar. Cristo invita a las personas a razonar. Versículo 41 al 42 dice: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Vemos ahí cómo el Señor Jesucristo les hace esa pregunta para hacerlos pensar, para hacerlos razonar. La mayoría de las veces cuando estaban los fariseos cerca de Cristo era para hacerle preguntas a Él. Pero estas preguntas no eran porque querían ellos aprender de Cristo. Estas preguntas habían sido cuidadosamente pensadas por ellos para ver si podían hacer que Cristo dijera algo en contra de la ley para poder acusarlo. Por eso es que le hacían preguntas. No porque querían conocer, no porque querían saber, no, era un propósito totalmente diferente. Mateo 22, 15. Mateo 22, 15 al 22. Dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron. Fíjese, se fueron los fariseos, estaban con Cristo y se fueron y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, fíjese cómo les contesta. Duro el Señor, ¿verdad? Duro con los religiosos y los fariseos. Les dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? En su propia cara, ¿verdad? En su propia cara. Muchos pintan al Señor Jesucristo como con un rostro casi afeminado, así en algunas pinturas, no sé si se ha dado cuenta, como que el Señor no, hermano, el Señor Jesucristo era fuerte. El Señor Jesucristo sabía cómo responder cuando se tenía que responder de esta manera. Él no les tuvo miedo. En su propia cara les dijo hipócritas. Y después vemos también en otras ocasiones cómo los confrontó. Les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Entonces, todas estas preguntas que le hacían y todo era con el fin de hacerlo decir algo que estaba fuera de la ley para poder acusarlo. Eso es lo que andaban haciendo. En esta ocasión,
En esta ocasión de nuestro pasaje, fue Cristo quien le hace las preguntas. Y al contrario de ellos, estas preguntas de Cristo, estas preguntas no tienen otro propósito, sino el bien para ellos. El de hacerlos razonar, para despertar el interés en ellos, para que creyeran en Él. Estas preguntas de Cristo no son para tenderles una trampa a los religiosos, a los fariseos. Es todo lo contrario. Es que Él quiere que lo conozcan a Él, para que crean en Él y lo reciban como su Salvador. Sus intenciones del Señor Jesucristo hacer estas preguntas son válidas, son buenas. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Cristo es amor. Dios, en su amor y misericordia, le dio a cada hombre, le dio a cada mujer una mente para razonar, para pensar, para inquirir todo aquello a que somos expuestos. Dios quiere que sus hijos ejerciten el entendimiento, su razonamiento, que no crean todo lo que escuchan, sino que lo examinen todo a través de la Escritura. Hermanos, no todo el que se llama cristiano es cristiano. Despertemos. Y lo digo no como crítica, sino porque es mi responsabilidad hacerle ver a usted. Mi responsabilidad es advertir contra los lobos rapaces, como dice la Escritura. No porque me guste hablar de ellos, no, hermanos. Tengamos cuidado, no todo aquel que dice soy cristiano es cristiano. El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Tengamos cuidado. No todo lo que escuchamos en el radio, en la televisión, es de Dios. Examinémoslo todo a través de la Escritura. Tenga cuidado con lo que ve, con lo que escucha. Proverbios 14:15. Proverbios 14:15. Dice la palabra del Señor: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El simple todo lo cree. Todo lo cree. Tengamos cuidado. No es del Señor, hermano, no es de Dios que creamos todo lo que se nos dice, sino que seamos como los cristianos de Berea, que vayamos a la Escritura a ver si es verdad lo que se nos está diciendo. Primera Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo. ¿Qué más dice? Retened lo bueno, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Examinadlo todo, retened lo bueno. Entonces, Dios o Cristo ahí está invitando a estas personas a razonar, Y Dios también a nosotros nos invita, hermanos, a razonar. Después vemos que Cristo, con pruebas de la Escritura, corrige al hombre. Nuestro segundo punto. Cristo, con pruebas de la Escritura, corrige al hombre. Versículo 43 al 44 de Mateo 22. Dice, Él les dijo, cuando ellos le dijeron que era hijo de David, Él les dijo, ¿cómo pues como David en el Espíritu le llama Señor
diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ellos dijeron, es hijo de David. Y él entonces les dice, entonces, ¿cómo es su hijo? Si el mismo David le llama Señor, no puede ser su hijo. Los está llevando, ¿verdad?, poco a poco a que vayan pensando, meditando, a ver si esto es cierto. A la pregunta de Cristo, ¿de quién es hijo el Cristo? Los fariseos respondieron rápidamente, ellos respondieron, de David. Ellos eran los que se suponía que estaban para enseñar al pueblo la ley de Dios, las Escrituras. Sin embargo, estaban equivocados en su teología. Estaban equivocados y Cristo los corrige, esperando que quizás se dieran cuenta de su error y creyeran en Él. Pero no quisieron dar su brazo, se dieron cuenta, pero no querían creer en Él. Juan 5, vaya conmigo, vemos la dureza de estos hombres, de estos religiosos, pero así en nuestros tiempos también, hermanos, la gente se da cuenta, entiende bien, pero no quieren acercarse al Señor Jesucristo. Juan 5, 37 al 40. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. 40, y no queréis, fíjese bien, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Este asunto de la fe, la salvación, hermanos, es algo de la voluntad del hombre. No es que no entienda, no es que no comprenda el Evangelio, sí lo entienden bien, pero es un asunto de su voluntad. Ellos no quieren venir a Cristo para tener vida eterna. ¿Por qué? Porque, como les he dicho muchas veces, el hombre quiere seguir estando en el control de su propia vida. El hombre quiere llevar el volante. Quiere a Cristo sentado en el asiento de atrás o el asiento del lado. No, el Señor Jesucristo quiere ir al volante. Él quiere dirigir su vida. Pero muchas veces las personas no quieren. No es que no entiendan, lo entienden perfectamente. Yo lo entendía perfectamente cuando me hablaban de Cristo. Cuando me daban el plan de salvación, yo lo entendía, pero no quería. Hasta que no pude más. Vemos, puede regresar a Mateo 22, vemos aquí que el Señor Jesús está citando Salmos 110. Mire, vaya conmigo a este salmo. El Señor Jesucristo obviamente es Dios, Él conoce toda la Escritura. Y vamos a ver cuando está hablando con estos fariseos, ¿qué Escritura les está citando? Es el Salmo 110, donde dice el versículo 1, Jehová dijo, este es un salmo de David, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No sé si en su Biblia tiene la letra mayúscula donde dice Señor, ¿verdad? Porque no se está refiriendo a una persona, así como nosotros le decimos a alguien Señor, ¿verdad?
No, se está refiriendo al Señor Jesucristo, al Señor, a Jehová. A él, así ese se está refiriendo. Entonces, por eso el Señor Jesucristo le dijo, entonces, ¿cómo David dijo, Jehová dijo a mi Señor? Entonces, no puede ser hijo de David, el Señor. Entonces, ese es el salmo que está citando, el salmo de David, Salmo 110, versículo 1. Los fariseos conocían la Escritura también, pero sus corazones estaban endurecidos. Se creían ellos los dueños de la verdad, los maestros del pueblo, y no dejaban que esa Escritura que decían conocer les instruyera a ellos mismos primero. No permitían que la Escritura les redarguyera y ellos se convirtieran. Como dijo el hermano Saúl, cuando estoy estudiando el pasaje, Dios me da una zarandeada a mí primero, ¿verdad? Y sí, hermanos, así debe de ser. Es primero para nosotros. Y como dice el hermano, nos da una zarandeada y después podemos hablarle a otras personas. Porque si no, estaríamos siendo como los fariseos, que diríamos, haz esto y esto, y ellos no hacían nada, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, La palabra de Dios nos corrige, así como estaba corrigiendo aquí al Señor Jesucristo, a los fariseos, los escribas, con la Escritura. Como creyentes, hijos de Dios, debemos de esforzarnos, hermanos, por estudiar la palabra de Dios. Tome cada uno la responsabilidad de individualmente escudriñar la palabra de Dios. No le deje toda la responsabilidad al pastor o al maestro. ¿Qué tal si el pastor se equivoca o el maestro se equivoca? Y usted dice, porque lo dijo el pastor, porque lo dijo el doctor fulano, porque lo dijo el maestro fulano, y yo voy a creerlo. No, usted tome la responsabilidad, abra su Biblia, pídele al Señor que le abra el entendimiento y sea usted responsable por usted mismo. Nosotros debemos ser responsables en todas las áreas, hermanos, en todas las áreas, no nomás en lo espiritual también, ¿verdad? Sea responsable también, me voy a salir poquito, por su salud. No le deje toda la responsabilidad al doctor no le importamos, hermanos. A ellos le importa el dólar. La mayoría, pues hay buenos doctores, y no todos son malos, pero tomemos la responsabilidad nosotros por nuestra salud. Cuidémonos nosotros. ¿Usted cree que a McDonald's le importa a usted? ¿Sí? ¿O a Coca-Cola le importa? Le importa su dólar. ¿Qué importa que se muera a los 20 años? No, hermanos. Dios nos hace responsables, no nomás en el área espiritual, sino en toda el área de nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida. En lo físico, en lo emocional también, Dios nos hace responsables. Tenemos que tener cuidado. No caigamos en el error de muchas personas. La responsabilidad es de ellos. A mí me tienen que decir cómo. No, cada quien busquemos al Señor, hermanos, busquemos la dirección del Señor. Y tenemos que esforzarnos, hermanos, a tomar esa responsabilidad, a escudriñar la palabra de Dios, a meditar en ella. Y lo más importante, permita que la palabra de Dios le corrija. Porque ¿de qué sirve si la entendemos? ¿De qué sirve si la meditamos? Pero no permitimos que la palabra nos corrija.
Tenemos que permitir que la palabra nos corrija, no caiga en el mismo error de los fariseos, que se daban cuenta, entendían, pero no tenían un corazón dócil, dispuesto a obedecer a Dios. ¿Cuántas veces hemos sido confrontados por la palabra de Dios? Y en ese momento nos sentimos mal y ay sí Señor, sí, pero si es en un servicio saliendo ya se olvidó y no hizo nada. O si está en su casa estudiando la palabra y Dios a través de la escritura, de lo que está leyendo, le habla y le corrige y le dice estás mal, y usted se da cuenta y dice sí estoy mal, pero no hace nada. No, hermanos, tenemos que tener un corazón sensible a la palabra de Dios, sensible al Espíritu Santo cuando nos está diciendo esto está mal y esto tienes que corregirlo. Si no, estamos siendo como los fariseos. Mateo 21. Versículo 45 y 46, para hacerles ver que sí, ellos entendían bien lo que Cristo les decía, pero mire, dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos, ¿qué dice? Entendieron que hablaba de ellos. Entendieron. Claramente ellos sabían. Pero ¿qué hicieron? En vez de arrepentirse, dice, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque le tenía por profeta. ¿Entendían los fariseos cuando Cristo los confrontaba? Entendían perfectamente. Pero en vez de arrepentirse, buscaban cómo matar al Señor Jesucristo. Sigamos adelante en nuestro pasaje. Nuestro tercer punto, vemos cómo Cristo con la Escritura demuestra su deidad, o sea, les demuestra que Él es Dios. Cristo con la Escritura demuestra su deidad. Versículo 45 dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Les está diciendo claramente. No está hablando de otra cosa, sino de Él mismo, de Cristo. Cristo sigue razonando con los fariseos. Notemos la paciencia de nuestro Señor Jesucristo hacia aquellos que lo subestiman, que no le dan reverencia, que desechan su obra redentora hacia el hombre. El amor de Dios, hermanos, como dice la Escritura, es inmensurable cual la mar, el amor de Dios. ¿Cuántos de nosotros, si hubiéramos estado en el lugar del Señor Jesucristo y hubiéramos visto cómo hubiéramos sido atacados tantas veces como ellos atacaron al Señor Jesucristo, cuántos hubiéramos dicho que se vayan al infierno? Se lo merecen, ya no les hablo más. Pero vemos aquí, hermanos, la paciencia, el amor de nuestro Señor Jesucristo, ahí explicándoles con la Escritura para despertarlos, para que creyeran en Él. Dios, como dice la Escritura, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie perezca. Quiere que las personas procedan, como dice ahí su palabra, procedan al arrepentimiento.
El Señor no retarda su promesa, dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No, que Dios, desde antes de nacer, Dios condenó a unos y salvó a otros. Entonces, ¿por qué dice aquí la palabra de Dios? Que Él no quiere que ninguno perezca. ¿Cómo Dios en su amor, cómo Dios en su amor va a crear personas para mandarlos a la condenación eterna? Sin que a ellos hayan hecho bueno o malo, no le importa. Él hizo la mayoría, para perderse por toda la eternidad en el infierno. Ese no es mi Dios, hermano. El Dios de la palabra, de la Biblia, es un Dios de amor, que busca, que toma la iniciativa, y Él busca al pecador. Pero no lo va a traer a la fuerza hacia Él. Dios le da la oportunidad de que se arrepientan, de que se vuelvan a Él. A la fuerza no se va a llevar Dios a nadie al cielo. Porque si Dios se lleva a alguien a la fuerza al cielo, para esa persona el cielo sería un infierno. Porque no iba a querer estar ahí. No van a querer estar alabando al Señor si Dios los llevara por la fuerza, ¿verdad que no? Este Dios es un Dios de amor, y por eso es que le da la libertad a las personas de escoger. Dios a cada persona le da la oportunidad, así como estamos viendo aquí los escribas y los fariseos. Les fue llevando poco a poco, demostrándoles de quién estaba hablando la Escritura, para que creyeran en Él y pusieran su fe en Él. Sin embargo, no quisieron. Cristo no es hijo de David. Esto quedó demostrado por el Señor mismo aquí en este pasaje que estamos viendo. Puede regresar a Mateo 22 si no está ahí. Cristo no es hijo de David. Él viene de la descendencia de David según la carne. Pero Cristo ha existido por toda la eternidad con Dios. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Se está refiriendo al Señor Jesús. ¿Usted no cree? Más adelante dice, y este Verbo se hizo carne, ¿verdad? Ahí mismo en Juan 1. Es el Señor Jesucristo. Él ha existido por toda la eternidad. No es hijo de David. Él hizo su entrada a este mundo usando personas del linaje de David, sí. Pero Cristo es Dios. Cristo es eterno. Y los fariseos tuvieron delante de ellos al mismo Dios encarnado, y le rechazaron. En vez de creer en Él, buscaban cómo matar a este Dios de amor, al Señor Jesucristo. Mateo 1:1, ahí nos da la genealogía. Nada más quiero que vea unos 2 versículos. Vamos a ver nada más el versículo 1 y el 16. Después puede leer usted toda la genealogía. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Se está refiriendo, hermanos, a la genealogía, de la descendencia, pero no que él vino a existir. Y luego cuando nació de la Virgen. Y luego vamos al versículo 16. Dice,
Y Jacob, al final de la genealogía dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Usted puede ver todo el pasaje que habla de como de los descendientes del Señor Jesucristo. Entonces vemos ahí, hermanos, cómo el Señor Jesucristo demuestra su deidad a estos hombres, a los escribas y fariseos. Y ya que estamos en esto, hermano, viendo que Jesús no es hijo de David, vamos a corregir también, hermanos, otra falsa creencia. María no es la madre de Dios, ¿o sí? María no es la madre de Dios. Jesús ya existía desde antes de venir a este mundo. Dios escogió a María por ser una jovencita piadosa, una jovencita temerosa de Él, sí, para que el niño Jesús se desarrollara en su vientre. María no es más que Cristo, hermanos. María no es más que Cristo. María no es la co-redentora. No. No es la corredentora en la salvación. No es Jesús y María. No, Señor, no. Es Cristo solamente. Él es el único que puede salvar las almas. No. Tenemos que corregir esto, hermanos. Él es el Salvador del mundo. La misma María necesitaba un Salvador. Ella lo dice en Lucas 1. Ella misma lo admitió cuando el ángel Gabriel le dio este anuncio. Lucas 1:46. No me crea a mí, crea si está en la palabra de Dios. Lucas 1:46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija ¿en quién? En Dios, mi Salvador. ¿Sabía ella que necesitaba un Salvador? Sí. Y luego más adelante dice, porque ha mirado la ¿qué? La bajeza de su sierva. No, que María es inmaculada. ¿Cuál inmaculada, hermanos? ¿Nació sin pecado? No, nadie, ningún ser humano ha nacido sin pecado. No, hermanos, no. Dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues sí, aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y no es que estamos haciendo menos a esta jovencita, a María, no, hermanos. Fue un gran ejemplo esta mujer para todos nosotros. Un ejemplo de reverencia y de humildad hacia Dios. Y debemos de seguir su ejemplo, pero nunca reconocerla como la madre de Dios o la corredentora del Señor Jesucristo. No. Muchos dicen, ¿por qué? Es que si vas a pedir una necesidad, un milagro, pues ve con la madre para que la madre le pida al hijo. No, mejor vaya primero al hijo, directo al hijo. Alguien dijo, si tienes una enfermedad muy grave, ¿con quién vas? ¿Con el doctor o con la mamá del doctor? ¿Para qué ir con la mamá? ¿Qué le va a decir la mamá? Vaya con el doctor. Cristo es el doctor de doctores. Entonces vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo demuestra con la Escritura su deidad. Por último, para terminar, nuestro último punto, Cristo invita a las personas a hacer una decisión. Versículo 46. Si no está en Mateo 22, regrese ahí. Dice, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Cuando Cristo les hace esta última pregunta, cuando le dice, pues si David le llama Señor,
¿Cómo es su hijo? Aquí, en este momento, toda la responsabilidad quedó en ellos. Las pruebas con la Escritura se las dio Cristo. Ellos entendieron bien. Ahora ellos tenían que decidir creer en Cristo, que lo tenían delante de ellos, o seguir adelante con sus planes de matarlo para que no interfiriera en sus vidas. La responsabilidad estaba en ellos. Una vez que Cristo les explicó bien todo, dice la Escritura, nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Por qué? Pues sencillamente porque Jesús se los hizo bien claro. En el día final, en el día del juicio, no podrán estas personas excusarse diciendo que no sabían, que nadie les dijo. No, ellos van a tener que responder delante de Dios por lo que hicieron con Cristo. Así también hoy en día hay muchas personas que entienden bien lo que Cristo hizo por ellos. Se les ha explicado bien que Cristo es el único camino para llegar al Padre, pero no quieren. Ellos entienden bien que Cristo dio su vida por ellos, que derramó su sangre para que si se arrepienten de sus pecados y creen en Él, tengan vida eterna. Lo entienden, sí lo entienden, pero no quieren darle su vida a Él. No quieren, al igual que los fariseos, que Cristo interfiera en sus vidas. No quieren que Jesús les cambie sus planes. La decisión es suya. Su alma es eterna. No juegue con Dios. Entréguele al Señor Jesucristo su corazón. Usted entendió claramente, usted sabe, usted conoce si ya ha recibido al Señor como su Salvador o no lo ha recibido. Eso es entre usted y Dios. Mi obligación es hacerle claro la Escritura. Usted decide. Vamos a terminar aquí, porque tenemos comunión, pero antes, ahí donde está, usted entendió el mensaje, usted sabe, usted necesita un Salvador, necesita el perdón de sus pecados. Usted dice, no, es que primero quiero dejar de hacer esto, dejar de pecar. No, Cristo lo quiere así, porque usted nunca va a poder en sus propias fuerzas. Entréguele su corazón, dígale, Señor Jesús, perdona mis pecados, salva mi alma, Señor, dame vida eterna. Si usted lo hizo, el Señor Jesucristo promete que le dio perdón de pecados y vida eterna. Ahora de aquí en adelante viva para su Señor, glorifíquele en Él, que Dios le bendiga. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a tu pueblo, guárdanos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.